Atacan a tiros casa de candidata morenista. Detuvieron a candidato al estilo narco. Y persecución de la Guardia Nacional terminó en zafarrancho por la muerte de al menos una inocente. Bienvenidos al Caporal del 9 de abril. ¡Comenzamos! Te presento a Eulalia Mendoza. Ella es novena regidora de Jocotitlán, Estado de México. Fue balconeada tras recibir la vacuna en contra del COVID-19, a pesar de que tiene 57 años de edad y que la jornada de vacunación está para personas de al menos 60 años de edad en aquella demarcación. Y pues por lo tanto no debió haber recibido este piquete. Estás viendo en pantalla justo la imagen donde fue sorprendida. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que ya inició una queja de oficio y también investiga si fueron inmunizados también su esposo y sus hijos. Hasta el momento no hay respuesta por parte de la servidora pública. El pasado miércoles te informé que si revisas en la Plataforma Nacional de Transparencia, aparece Evaristo Cruz, alias El Vaquero, acusado y detenido, acusado por ser uno de los líderes del Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas. Bueno, en esta Plataforma Nacional de Transparencia aparece en la nómina del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, aparece contratado con el cargo de vigilante. Ayer justo el gobierno de Matamoros ofreció una conferencia de prensa para aclarar esto que estás viendo en pantalla en este momento de lo que aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia. Asegura que el vaquero fue dado de alta en la nómina el 6 de abril del 2017 y que fue dado de baja el 16 de agosto del 2018. Esto es en el gobierno anterior. Es decir, el gobierno actual a cargo de Mario Alberto López inició el 1 de octubre del 2018. En todo caso, el vaquero fue contratado bajo la administración del priista Jesús de la Garza. Otra vez un aspirante a un cargo público atacada a tiros, esta vez en el municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Se trata de la precandidata de Morena a la alcaldía, María Guadalupe de Loya. Ya candidata, acaba de solicitar su registro. Su casa fue atacada a balazos alrededor de la 1:30 de la madrugada de ayer jueves 8 de abril, cuando ella estaba todavía en su casa de campaña reunida con sus colaboradores, con su equipo de trabajo. Le informaron, estando en su casa de campaña, que su casa acababa de ser baleada. Se trasladó de inmediato a su domicilio y se percató a la llegada que policías municipales estaban persiguiendo a los presuntos agresores, quienes finalmente, ya se supo, lograron darse a la fuga. Los atacantes dispararon en contra del portón del garage de la candidata y afortunadamente los familiares de la candidata resultaron ilesos. El secretario general con funciones de presidente estatal de Morena, Marcial Rodríguez, ha exigido al gobierno de Héctor Astudillo una investigación inmediata y también que se detengan a los culpables de esto que estás viendo en pantalla, justo las personas que dispararon en contra de la puerta del garage del domicilio de la candidata morenista. Justo estás viendo cómo quedaron los impactos de bala. El pasado miércoles fue detenido el candidato a alcalde de Tihuatlán, Veracruz. Fue por el Partido de la Revolución Democrática, Gregorio Gómez Martínez, a quien estás viendo en pantalla. Fue una detención polémica. Fue sacado de su negocio el pasado miércoles a las 10:30 de la mañana. Fue sacado por personas armadas, no identificadas, y además lo subieron a un vehículo, lo llevaron por la fuerza con rumbo no desconocido durante muchas horas. Inicialmente se habló de un secuestro. Medios locales no sabían en realidad qué es lo que había sucedido con el candidato perredista. Algunos llegaron a decir que las personas que se lo llevaron iban encapuchadas. Algunos dijeron que estas personas dispararon en el negocio de donde lo tomaron a la fuerza.
con el paso de las horas, algunos medios veracruzanos reportaron que el candidato había sido trasladado a la Fiscalía de Tuxpan. Es decir, lo habían detenido. Pero eran versiones extraoficiales. Ninguna autoridad había confirmado si en realidad lo habían detenido. Otros medios no se animaron a informar, a decir que estaba efectivamente en la fiscalía en el municipio de Tuxpan, por lo que la duda del secuestro todavía seguía latente a lo largo de la tarde y noche del pasado miércoles. Incluso la familia del candidato lo buscó, tanto en instancias oficiales como en hospitales, en otros lugares, sin saber de él por muchas horas. Para entonces ya circulaba un video de la detención, se observaba justo, o de la retención, se observaba justo cuando lo subían al vehículo y se lo llevaban. Un video tomado desde un negocio, desde otro lugar, mejor dicho, desde el exterior del negocio donde él fue sacado. Un video que te voy a mostrar en unos minutos. Y resulta que ese mismo miércoles, pero hasta las 10 de la noche, a los familiares del candidato les informaron que sí, en efecto, había sido detenido. Es más, el candidato se comunicó vía telefónica con sus familiares y que estaba sí en instalaciones de la Fiscalía Estatal, pero no de Tuxpan, sino de Álamo, Veracruz. El líder del PRD en Veracruz, Sergio Cadena, aseguró que durante la detención policías estatales, 1, le quitaron los celulares a las empleadas, 2, las tiraron al suelo, 3, las encapucharon, les taparon para que no puedan ver, y que les robaron, 4, que les robaron el disco duro con la información de las cámaras de seguridad internas. El líder del PRD estatal aseguró que tiene más elementos de prueba de abuso de fuerza, de irregularidades en la detención. Una de ellas, afirmó, era justo el de la cámara de la calle, que para entonces ya se había hecho público ese video. Y acusó el perredista al gobernador Cuitláhuac García de persecución política. Aún así, no existía posicionamiento público ni del gobierno estatal ni de la Fiscalía Estatal. No estábamos enterados, por ejemplo, de qué fue finalmente lo que ocurrió. Fue hasta ayer, jueves 8 de abril, a las 2:30 de la tarde, es decir, 14 horas después de la detención, 28 horas después de la detención, que la Fiscalía del Estado de Veracruz informó ya oficialmente de esta detención. La publicación la estás viendo en pantalla en este momento. Dijo que fue detenido por la probable comisión de un delito y que lo puso a disposición de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia. Esto ocurre, insisto, 12 horas después de estar presuntamente incomunicado hasta que se comunica con sus familiares, pero 28 horas después de que esta versión se hace pública y que nos informan a los ciudadanos que en efecto sí lo detuvieron. Una detención que inicialmente se creyó secuestro. Veamos. Esta imagen fue tomada justo de cámaras de seguridad. De la camioneta descienden personas, llega un taxi. He recortado aquí el video porque pasan varios minutos y entonces ya regresan las personas de la camioneta con alguien esposado y se marchan. 2 muertes en Nuevo Laredo han puesto a la Guardia Nacional en contra de la espada y la pared. Y bastante polémico lo que ocurrió ayer en este municipio, que por cierto, hasta este momento no existe versión oficial ni postura de alguna autoridad, es decir, ni de la Guardia Nacional ni de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre este acontecimiento. Estaré obviamente al tanto de lo que tengan que decir sobre ello, pero sí es posible saber qué fue lo que sucedió. Y hay videos, y te los voy a presentar, hay videos de ello. Elementos de la Guardia Nacional perseguían al conductor de una camioneta. Esto en la calle Victoria, en pleno centro de Nuevo Laredo. Y dispararon
en contra del conductor. El conductor murió producto de las balas, pero también falleció una mujer, una señora que vendía elotes en la zona. Hay dos versiones de las causas de la muerte de la mujer. Una, que pudo haber sido alcanzada por las balas de la Guardia Nacional, o dos, que fue atropellada por la persona, por el hombre que fue abatido por los elementos de la Guardia Nacional, dado que, como iba manejando, perdió el control de la camioneta, se fue contra el local de elotes y de hecho chocó varios vehículos. El conductor de la camioneta, mejor dicho, en la camioneta, había o fueron encontrados, según informaron las autoridades, bolsas con una sustancia aparentemente que es droga y radios de comunicación. Sin embargo, al lugar llegaron personas molestas. Muchas personas molestas. Estaban en el centro. Todo esto ocurrió en el centro. Y ahorita te voy a mostrar videos. Llegaron personas molestas y encararon a los elementos de la Guardia Nacional que efectuaron esos disparos. Los acusaron de haber sembrado esas bolsas con presunta droga y de haber sembrado en la camioneta los equipos de radiofrecuencia. De la mujer dijeron que ella tiene un hijo que está enfermo, quien va a ver por él, por ese hijo que deja, y del conductor aseguraron que ni fumaba ni tomaba y que además los elementos de la Guardia Nacional no tenían por qué dispararle toda vez que se trataba de una persecución. Lo que debieron haber hecho es darle alcance, mas no se trataba de un enfrentamiento. Eso es lo que dijeron las personas que llegaron a protestar en contra de los elementos de la Guardia Nacional. Hubo quienes tomaron esa bolsa con la presunta droga y esos radios, los sacaron de la camioneta y se los se los querían dar a los elementos de la guardia. No los quisieron tomar porque evidentemente forman parte de las presuntas evidencias. Y los ánimos en este enfrentamiento, al momento de encarar los habitantes, los vecinos a la guardia, los ánimos se encendieron cuando los elementos, para tratar de calmar la situación, empezaron a mostrar las armas. Un efecto contraproducente. Hasta este momento, como ya te decía, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este acontecimiento y estaré actualizando información, estaré dando detalles sobre lo que informen, te lo compartiré en las redes sociales, también pendientes por lo que se informe en la conferencia matutina del presidente de la República. Te comparto el video de lo que ocurrió justo en Nuevo Laredo y te recuerdo los temas abordados también en este video, de los cuales he hecho referencia, que son principalmente los ligados al caso de la nómina de El Vaquero, la detención del presunto líder del Cártel del Golfo. Voy a dejarte los links de estos videos en la descripción de este video y también te dejo aquí una tarjeta. Ahora sí, veamos lo que ocurrió en Matamoros. Perdón, en Nuevo Laredo. ¿Qué tal, amigos de Sector Más? Aquí en Victoria y ¡Vengan a grabar a la señora! donde acaba de pasar un... ¡Échenle balas, también! ¡Échenle balas y droga como hicieron al otro! ¡Ándale! Personal de... Él no está haciendo nada malo. No estaba haciendo nada malo hasta se llevaron a una persona. No trae armas, no tiene por qué tirarse en la mamada así. Miren, nada más según nada más porque traen uniforme. Está muy molesta, muy molesta. Están pensando apuntar a la gente. Puede ver cómo están empezando a apuntar a la gente. La gente dice que le están sembrando armas. Miren las caras que no dicen nada. Saben que tienen miedo. Mira todo lo que le pusieron. Mira lo que le pusieron. Mira todo lo que le pusieron. Hazle un familiar a su hijo. ¿A poco cuando te matan un elemento así lo tratas como perro? Así lo tratas como perro, no lo tapas. Así lo tratas como perro. A la Es un humano, es un humano.
Es un humano. Así Tienes que es. tratarla como vas a tratar a uno de tus compañeros. Acuérdate tus pensamientos como militar. Eso es lo que te inculcan a ti como militar. Primero, la vida de tus elementos. Después, la vida de los que están ahí tirados. Si ya no te están tirando balazos ni nada, tienes que atenderlos, traerles médicos.